exes that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Nuestros amigos de Bit2Me quieren regalar una plaza más gratuita para el máster especializado en Web3, innovación, inteligencia artificial y blockchain. Por eso te dejo en la descripción de este vídeo todos los detalles para que puedas participar en este exclusivo sorteo. Pues en el programa de hoy tengo la suerte de tener como invitado al loco del dividendo, que le conoceréis por redes. Tiene canal de YouTube, tiene Twitter, tiene Instagram. Os voy a dejar por aquí abajo también los enlaces a todas sus redes, porque además una de las entrevistas que hicimos en el canal en la que hablamos de dividendos tuvo un montón de visitas, es la entrevista más vista, así que debido al interés aquí traigo a otro gran experto de esta estrategia de inversión, así que bienvenido y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por traerme. Bueno, la primera pregunta, quiero hablar un poco más poniéndome en el lado de aquel inversor que está interesado y tiene pocos conocimientos, pero le gustaría aprender. Así que lo primero de todo es, ¿cómo descubriste tú la inversión en dividendos y qué te atrajo de esta estrategia cuando empezaste en el mercado? A ver, yo es que tuve la suerte de que tuve una profesión donde se estaba ganando bien y yo era una persona además de bastante frugal, de gustos sencillos, nunca he sido una persona de grandes lujos y tal. Entonces, cuando me mudé a Madrid y empecé a ganar dinero como informático, pues empecé a ahorrar. Y empecé a ahorrar, ahorrar, ahorrar y me di cuenta de que tenía ya un buen colchón y quise empezar a moverlo. Pero claro, yo venía de una tradición de pisos, de inmobiliario, de mi familia, que, bueno, sobre todo con mi abuela que tenía pisos y tal, y eso era para mí yo no lo quería para mí. Eso me parecía horrible. Y, y dio la casualidad que estuve buscando cosas como rentas, ¿no? Porque yo quería rentas. Y miré las plazas de garaje y descubrí que existían ocupas en garajes también. Me pareció que estuvimos en un país, madre mía. Porque no sé si lo sabes, pero si te ocupan una plaza de garaje con un coche, tú no puedes llamar a una grúa para que se lo lleven. Ah, Porque la grúa no puede entrar en un recinto privado, te lo tiene que aprobar la comunidad. Y entre que te vaya. la aprueba la comunidad o no, el tío ya saca el coche. Por tanto, las plazas de garaje no son tan seguras como la gente cree. Y estuve en crowdlending. El crowdlending no me parecía mal, pero el hecho de prestarle dinero a un tío en Rumanía o en Eslovenia o en Lituania para que se compre una moto no me daba tanta seguridad. Y bueno, los crowdlending de inmobiliario, ese tipo de cosas, no eran mi estilo, no es lo que me gustaba. Y tuve la suerte de que, bicheando por internet y tal, en un hilo en Foro Coches, además, que nunca se me olvidará, alguien puso, ¿qué hacer con 40.000 euros? Y yo dije, voy a entrar a ver qué ponen la gente. Y la gente, pues, dice tontería, ¿no? Lo típico de, cómprate 40.000 hamburguesas de €1 y las vendes en una discoteca. Y cosas así. Y hubo uno que habló del dividendo. Y le pregunté, le dije, oye, ¿qué es esto que estás hablando tú? Pues yo, claro, yo entendía la bolsa como compra, Claro. vende, ese rollito, ¿no? Y a mí ese rollito nunca me gustó. Y me dijo, no, existe una estrategia que consiste en comprar acciones y estas acciones tienen beneficio porque tú eres dueño de la empresa. Y me gustó lo que contó y empecé a leer y a bichear por mi cuenta. Y dije, ostras, esto es lo que yo buscaba. A mí me cambió la vida. O sea, ahí nació el loco del dividendo. Oye, y para los que nos están viendo, porque claro, yo sé que esto despierta interés como te despertó a ti y a muchos que nos están viendo también, pero lo primero, así que se me ocurre preguntarte a nivel técnico, ¿en función de qué una empresa paga dividendos? O sea, ¿cómo puedo saber yo Mm. lo que voy a cobrar? Porque de primeras digo, ¿es en función del porcentaje, en función de cómo esté cotizando la acción? Si hay un cierto desconocimiento, y aparte incluso algunos influencers Ujú. de inversiones lo han dicho, como que el dividendo es un porcentaje de la cotización, ¿no? Porque algunas páginas te ponen el porcentaje de yield que vas a cobrar, ¿no? Entonces, claro, es un error. No es que el dividendo es un porcentaje de la cotización, sino que el dividendo es un dinero fijo que se calcula en porcentaje a lo que estás pagando por ella. Que A implique B, B no implica A. Ujú. Esto, al que haya estudiado lógica se acordará. Y claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente que como no conoce nada, pues dice, oye, si esta empresa da un 10%, yo meto 1.000 euros y saco 100 euros, ¿no? ¿Qué pasa? Que la empresa dé un 10% respecto al precio actual no significa que el año que viene vaya a dar eso o que incluso en el siguiente dividendo no dé eso. Las empresas el dividendo lo dan con una parte del beneficio.
o deberían darlo con una parte del beneficio, mejor dicho. Ujú. Las empresas tienen una labor, que la que sea, ¿no? Una empresa de zapatos, pues fabrica los zapatos, los vende y gana dinero con ellos. Y una parte de ese beneficio que ha ganado con esa venta de zapatos, después de quitar costes, luz, fábricas, Ujú. alquileres, sueldos a empleados, pago a proveedores, todo, ¿no? Una vez lo que te queda de beneficio, pues hay un porcentaje que tú puedes repartir a los accionistas, ¿no? Que los accionistas son al final los dueños de la empresa. Al final, cualquiera que haya montado una pequeña empresa o sea un pequeño autónomo, tiene que entender esto como si tú montas un bar con un amigo, el bar tendrá que tener beneficios y el beneficio se reparte a los dueños de la empresa. Y si sois los dos un Claro. 50% dueños del bar, pues cobraréis el 50% cada uno. Las acciones son simplemente una forma de dividir las empresas. Si tú tienes unas acciones, tienes un porcentaje de la empresa, evidentemente, cuanto más grande sea la empresa, tu porcentaje será más pequeñito, será un 0,00001, pero como dueño de la empresa, en ese porcentaje tienes derecho a la parte del beneficio Ujú. que se reparte a los accionistas. ¿Cómo debemos mirar las empresas que reparten dividendos? Pues no tanto basándonos en el porcentaje que reparte ahora en precios actuales y, y más en cuánto beneficio está cotizando, a veces beneficio, cuánto porcentaje del beneficio reparte, si el dividendo crece, si no crece, la deuda que tiene. O sea, hay que mirar muchas cosas. No es solo, oye, pues si esta Claro. empresa me da un 5% la compro, ¿no? Porque eso le pasa a mucha gente que entra en este sector por desconocimiento. Pero bueno, yo creo que en casi todas las estrategias siempre llega alguien con desconocimiento que hace lo que no debe. Pero aquí habría que mirar las cuentas de la empresa. Claro, entonces entiendo que si yo, por ejemplo, compro una acción a $17, en este Mm. caso, y veo que reparte un 5% y cuando a la hora que va a pagarlo, de repente la empresa vale 14 o 21, eso no Mm. influye en lo que yo voy a cobrar, ¿no? Claro, es que ese es el fallo. Si tú tienes una empresa que compras a 17 euros, no es que reparta el 5%. Repartirá a lo Ujú. mejor 1 euro, 2 euros o 3 euros. O tres y pico. O lo que sea. Si tú, por ejemplo, tienes una empresa que valiese 100 euros, para hacer números redondos y que la gente nos entienda, Ujú. y la empresa reparte 5 euros ese año, porque los dividendos siempre se anuncian con respecto al beneficio del año anterior, y dicen, oye, mira, el año que viene vamos a repartir 5 euros. Pues si tú la compras a 100, cobras 5 euros. Pero si la compras a 102, cobras 5 euros. Si la compras a 98, cobras 5 euros. Vale, Entonces, vale. si tú la compras más barata, pues evidentemente tu porcentaje de dividendo será mayor. Tu beneficio será mayor que si la compras más cara. Pero el dividendo al final es una cantidad fija respecto al beneficio que han ganado. Tú imagínate que la empresa que estamos hablando, que sus acciones valen 100 euros, Ujú. la, la empresa ha tenido 10 euros de beneficio. La acción vale 100, ha tenido 10 euros de beneficio. Lo que estaríamos hablando, que lo decimos aquí en el mundo de la bolsa, un PER 10. Es decir, está 10 veces beneficio cotizando. Eso es el PER. Pero eso no significa que tú vayas a cobrar esos 10 euros. Si la empresa reparte un 50% de payout, es decir, el 50% del beneficio, reparte 5 euros. Y reparte 5 euros respecto al beneficio del año anterior. Es decir, el año pasado ganamos 10 y esos 10 vamos a repartir 5. Los otros 5 pues para deuda, para recompras o para lo que sea. Entonces, da igual a qué precio ellos compran la acción, tú vas a cobrar 5 euros. Ujú. Una pregunta que tengo también con respecto a esto Mm. es, ¿hay alguna forma de saber con exactitud qué voy a cobrar yo de dividendo? Por ejemplo, si compro una Mm. empresa y va a pagar dividendo en 3 meses, ¿hay algún ratio, un indicador que diga, bueno, sé que voy a cobrar 4? A ver, el dividendo, tú lo que puedes mirar es el histórico de la empresa, pero no hay ningún ratio. Al Vale. final tú puedes coger el histórico y decir, oye, esta empresa el año pasado repartió 1 y el año anterior repartió 0,9. Pues tú puedes decir, si siguen creciendo un 10%, pues lo normal es que me lo suban a 1,10. Pero no lo sabes. Al final, hasta que no ves la cuenta de resultados, no lo vas a saber. Lo que pasa es que cuando tú compras la acción, tú sabes el dinero que vas a cobrar ese año porque ese año es respecto al año anterior y ese informe anual ya lo tienes y ese dividendo ya está anunciado. Es decir, por ejemplo, si tú compras una empresa hoy a julio y la empresa, imagínate que paga un día al año, que es noviembre, lo normal es que la empresa ya haya anunciado ese dividendo respecto al beneficio del año anterior. Entonces tú ya sabes lo que vas a cobrar en noviembre. Lo que no sabes es lo que vas a cobrar en noviembre de 2026, que eso dependerá del beneficio de ese año. Ujú. Entonces tú al final del año ves el informe anual y si la empresa ha ido bien y ha crecido y demás, pues te podrá subir el dividendo o si está pasando un mal momento lo tendrá que congelar o incluso recortar o suspender, dependiendo cómo esté.
¿Y tú personalmente en qué te Mm. fijas para elegir una empresa? Porque supongo que, claro, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Supongo que al final esto es un proceso que requiere de una formación amplia antes de empezar con esto, porque es difícil analizar empresas si tienes unos conocimientos bajos. Claro, yo no creo que sea difícil. Si no tienes conocimiento, bien, todo es difícil. Ujú, Pero sí es verdad que tienes que aprender contabilidad. O sea, al final, claro. yo creo que para la inversión en bolsa, da igual si usas dividendos o eres value o grow, tú tienes que tener dos cosas en mente. Una parte es la parte contable, que es el análisis fundamental, que es donde tienes que mirar. Pues, yo lo que miro normalmente, que creo que son las cosas más importantes, la deuda, el calendario de la deuda, que no es lo mismo de ver 1 millón de euros y tenerlo que pagar en 100 años que pagarlo el año que viene. No es Ujú, igual. Entonces, el calendario de la deuda para mí es muy importante porque es donde vienen las refinanciaciones y es donde puede haber problemas para pagar el dividendo. El flujo de caja, el operativo y el libre, es decir, el flujo de caja operativo, porque creo que hay que mirar cuánto gana, que es lo que queda de todo. El CAPEX, que el flujo operativo menos el CAPEX es lo que te va a dar el flujo libre neto, que es para saber un poco oye, cuánto se gasta de CAPEX es el dinero que se usa para inversión o mantenimiento. Pues, oye, la empresa gana esto, se gasta esto en inversión, queda esto. Y esto es lo que puede repartir en dividendos y en recompras. Y vamos a ver si da, porque muchas veces la gente se basa en el beneficio y el beneficio a mí no me gusta usarlo mucho, me gusta más el flujo de caja. ujú. Si la empresa tiene de beneficio 10, pero de flujo de caja tiene 8 y el dividendo es 5, a mí me parece que está el dividendo más justo con un flujo de caja de 10. Y eso es lo que me gusta mirar. Entonces, si encima tú tienes una empresa que generase 10 de flujo de caja y 10 de dividendo 5 y 5 de recompras, si tú ves que tiene que pagar cada año 2 euros en deuda por acción, pues tú dirías, oye, pues vais justos porque os pasáis por 2 euros. Recorta las recompras un poquito, que tienes que pagar la deuda y deja de refinanciar deuda y pegarle pata para adelante, ¿no? Esas cosas hay que mirarlas. También me gusta mucho mirar los inventarios. En el caso de un REIT, miro la AFO, que son los alquileres. Los REITs son las empresas que son de Ujú. inmobiliario. Las empresas de Sí, sí. inmobiliario no hay que mirar tanto el beneficio, el flujo de caja, creo que hay que mirar mucho más los alquileres que cobran, porque es realmente donde está la madre del cordero. Y ahí es donde tenemos que mirar mucho, si normalmente es el FFO o el AFO, que es el ajustado, dependiendo si la empresa hace más cosas. Y yo creo que es lo que hay que mirar. También me gusta, si es una empresa que tiene tiendas, ver si está abriendo y cerrando o cerrando tiendas. Creo que es importante mirar eso, que eso creo que muy poca gente lo hace. Y también me gusta mirar los márgenes, tanto el bruto como el neto, como el operativo, ¿no? Creo que los márgenes indican un poco el negocio. Esta sería la parte fundamental, la parte de las cuentas. Esta no es debatible, esto es lo que hay. Y luego la otra parte, el otro 50%, que creo que es el más subjetivo, que es donde estaría el arte de invertir o donde estaríamos hablando Ujú. de la parte más subjetiva, que es qué hace la empresa, cómo gana dinero la empresa, a qué se dedica, su negocio tiene futuro, no tiene futuro. Aquí entran muchos factores. Yo soy de la opinión de que no hay que entrar en negocios que no se entienden bien, porque tú puedes copiar a un influencer. Tú puedes coger mi cartera está publicada, tú puedes cogerla entera y copiarla. Pero tú no puedes Ujú. copiar la convicción que yo tengo en una empresa. Claro. Si tú no crees en un negocio, no pasa nada. No hace falta que bates todas las bolas. No hace falta. Si tú en un negocio no crees, por lo que sea, no entres en ese negocio. Yo, por ejemplo, no creo que el negocio de las tarjetas de crédito y débito tengan futuro. Entonces yo no invierto en esos negocios. Tampoco hace falta invertir en negocios que uno no conoce o no entiende bien. Yo no entiendo bien el negocio de las farmacéuticas, las patentes, las no patentes, el jaleo, no me Ujú. meto ahí. Entonces, yo entro en negocios que puedo entender. ¿Qué negocios tengo yo? Pues tengo, por ejemplo, una funeraria china, que esa funeraria, pues la gente se muere, cobra más. No tiene mucho misterio. Tengo una de carreteras, tengo la de Quechu Haynes, que tiene Oscar Mayer, tiene otros productos, tengo Unilever, tengo la de Game Workshop, la de Warhammer, tengo empresas que yo puedo entender, una de Claro. armas, tabaco, alcohol, pero no me metería en negocios que yo no entiendo. Entonces, yo ahí lo que miro es cómo gana dinero la empresa, a qué se dedica, cómo ha sido su historia, si su producto tiene futuro, si puede haber una disrupción tecnológica en el futuro. ¿Por qué? Porque todas las empresas pasan por un mal momento. Y cuando pasa el mal momento y la acción caiga, su cotización caiga, mejor dicho, tú tendrás que poder ampliar. Si tú no entiendes el negocio, no crees en él, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la cotización marca el relato. Te voy a poner ejemplos. La de Game Workshop, la de Warhammer, que ahora está sonando mucho porque ha sonido en un par de podcasts así virales.
Cuando estuvo en 6.000 peniques, unos 60 libras, porque los ingleses cotizan en peniques, eh, todo el mundo hablaba que las figuras de Warhammer iban a desaparecer porque existían las impresoras 3D. Las impresoras 3D se iban a cargar las figuras de plástico de Mundo Warhammer. Ahora que está en 16.000 peniques, es decir, en 160 libras, es decir, 100 libras más, que yo la compré en 60 libras. Yo empecé a comprar en 100, 90, 80, 60 y me harté comprar en 60. Y yo me comí todo ese discurso. Ahora nadie habla del problema este de las impresoras 3D. Nadie habla de las impresoras 3D. Hablan de la serie de Henry Cavill, que yo ya hablaba de ella. Hablan de los videojuegos. Ahora todo el mundo habla bien de la empresa. Pero claro, comprarla en máximos es muy fácil, porque todo el mundo te da la razón, pero estás comprando caro. Si tú tienes convicción en la empresa y la entiendes y entiendes el negocio, cuando cae, es cuando comprarás y además disfrutarás porque sabrás que todo el mundo está criticando algo y tú sabes que es bueno. Si tú has copiado a la empresa y no sabes cómo ganar dinero, no entiendes el negocio, cuando caiga empieces a escuchar a la gente, te dará el miedo. Por ejemplo, una empresa, te he puesto el ejemplo de una que ya se ha recuperado, te voy a poner un ejemplo de una que no se haya recuperado todavía. Diageo, que es la de la cerveza Guinness, Jack Daniel y otros productos de alcohol. Cuando estaba en 20 libras durante la pandemia, la gente decía que no íbamos a volver a beber alcohol porque la pandemia nos había enseñado que había que ser sanos. Yo pensé que no, evidentemente me reí de aquello. La acción subió a 40 libras cuando pasó la pandemia y es que todo el mundo había vuelto a beber. ¿Vale? Todo el mundo había vuelto a beber, habíamos descubierto el alcohol de nuevo. ¿Qué pasa? Ahora la acción ha caído de 40 libras a 20 otra vez, hasta en 18, 19 libras. La gente ha vuelto a ponerse sano otra vez. Y ves los discursos de la gente, incluso de podcasts americanos y canadienses, de hablas anglosajonas y francesas, diciéndote que es que la gente ahora es mucho más sana, que hace deporte, que toma batidos de proteína y los batidos de proteína ya existían en los 90, o sea que no es un invento nuevo. Y yo me río de esos comentarios porque creo que la gente sigue bebiendo alcohol y va a seguir bebiendo alcohol. Lo que le ha pasado a Diageo, y esto lo sé porque conozco la empresa y conozco el negocio, es que después de la pandemia hubo un aumento de la demanda brutal, incluso hicieron fábricas nuevas y vendieron muchísimo a proveedores. ¿Qué pasa? Esos proveedores o supermercados han comprado más de la cuenta porque luego al final se regula todo. Entonces Claro. no requieren más alcohol porque no lo venden todavía. Y el alcohol, como no es un producto perecedero, pues no se repone tan rápido. El alcohol no te caduca al mes o al año. En más, algunos alcoholes duran Sí, décadas sí, sí. incluso. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no se empieza a consumir ese producto, no va a haber ese aumento de demanda que necesita Diageo. Y la gente está hundiendo la cotización y soltando el discurso de que la gente está más sana. Si tú conoces el negocio y conoces el sector y has entendido bien todo antes de comprar la empresa, cuando pasen estas cosas no lo pasarás mal. La convicción es lo más importante en la inversión. Y el 50% de las cuentas hay que aprenderlo. El otro 50% es estar en el mundo y conocer. Y eso se investiga y eso se aprende. Porque leer sobre Diageo, leer sobre Louis Vuitton, todo el mundo puede hacerlo. El otro 50 Claro. sí van a tener que aprender. Una pregunta que me ha surgido cuando has dicho de lo de si está cara o está barata, ¿es tan importante en los dividendos? Al igual que, por ejemplo, la estrategia Mm. value es fundamental comprar barato, la growth quizás no tanto, pero aquí es importante también fijarse en la valoración o no tanto, porque al final cuando te inviertes en dividendo lo que esperas no es que la acción suba o se revalorice, sino cobrar el dividendo, ¿no? O no sé si puedes poner un poco de luz Sí, en sí, esto. sí. Te lo explico. Bueno, tú imagínate que tenemos una empresa como Diageo, ¿no? No sé cuánto da Diageo. Pero bueno, vamos a poner una inventada. La que hemos dicho antes de 100 euros. Que da Ujú. 5 euros. ¿Cuándo va a ser mejor cobrar 5 euros? ¿Comprándola a 50 o comprándola a 150? Porque cuando vas a cuando si la compras a 50, vas a ganar un 10% Claro. de dividendo. Y claro, si la compras a 150 ganas un 2,5. Es que en este mundillo, evidentemente, comprarla barata implica que tengas más dividendos y que puedas reinvertir más dinero y que más rápido llegas a la independencia financiera. Evidentemente, si estamos hablando de décimas, no, pero cuando son cosas grandes, sí. Te pongo un ejemplo. Yo Logista la compré a 14, luego compré algunas Ujú. a 16, tengo un precio medio de 15. Logista hasta ahora 27. Y tú me dirás, bueno, pero que haya pasado de 15 a 27, tú para dividendos te da igual, porque no la vas a vender. Y tienes razón. Pero es que el dividendo también se ha duplicado. Y porque no solo ha crecido el beneficio, ha crecido, en 5 años ha Claro. crecido, duplicado el dividendo. Entonces, yo, aunque ahora tú la compres ahora, te dé un 7, a mí no me da un 7, a mí me da un 14 o un 15 por mi precio de compra.
Si yo puse 1.000 euros, pues no me genera un 70 euros, me genera 150. Entonces, en esta estrategia, comprar barato acelera las cosas, como en el mundo value. Al Ujú. final compraba, e incluso en las Grow, dicen que no les hace falta, pero si lo compran más barato, mejor. Claro. Comprar barato, a mi gusto, es fundamental, porque si compras caro vas a tener dividendos pequeños. eh, yo, por ejemplo, tengo empresas que me daban un 8 o un 9, han crecido en cotización y no ha crecido tanto el dividendo. Por ejemplo, Iron Mountain, el dividendo a lo mejor ha crecido un 5 o un 10%, pero es que la cotización a lo mejor se ha multiplicado por 3 o por 4. A mí ese Mm. por 3 por 4 me da igual. A mí lo que me preocupa es que el dividendo siga creciendo. Y Claro. entonces, pero muchas veces es porque el múltiplo estaba muy hundido. Tienes una empresa que te está dando un 10 y es una empresa de calidad, pues el múltiplo se aumenta y la empresa empieza a dar un 3. Pero claro, se ha multiplicado por 3 y da un 3 y te está dando más de lo que tú pagaste. O sea, tú estás sacando mejor un 2, un 3 en un 8. Lo que pasa es que la acción ha subido más que el dividendo, pero muchas veces pasa. Y nosotros nos gusta, cuanto más dividendo nos den mejor. Cuanto más dinero tengamos en la hucha, pues más dinero podemos invertir y más pronto llegaremos a lo que hacemos todos los dividenderos, o al menos la gran mayoría, es o buscar la independencia financiera o un complemento para la pensión. Que al Claro. final es una independencia financiera más tarde. Y en cuanto a tu estrategia, para que las personas que nos ven se hagan una idea, ¿tú cuántas acciones tienes? ¿Y cuántas recomendarías tener a alguien que quiera iniciarse en esto? Porque entiendo que tan importante es diversificar bien y tener una cartera bien compuesta, como tampoco quizás a lo mejor excederse y volverse loco y querer tener una cartera con 200 acciones. Claro, a ver, aquí hay una curva, la curva esa de que la diversificación llega a un punto, ¿no? En que ya no genera Ujú, tanto, ¿no? Creo que decían que eran 30, creo que era la curva esto, ¿no? Que a partir de 30 o 40, no me acuerdo cuánto era. A ver, yo soy de la opinión de que en el mundo de la inversión da igual lo que tú analices una empresa o lo que tú la estudies, todas las empresas te pueden hacer un roto, todas. Igual que todas te pueden multiplicar por 2 o por 3, ujú, todas te la pueden liar. ¿Qué pasa? Si nosotros analizamos las empresas, tanto cualitativamente como cuantitativamente, es decir, las cuentas y la parte subjetiva, reducimos el número de posibilidades de que eso nos pase. Pero nunca lo reducimos a cero. ¿Qué pasa? Eh, si una persona tiene 30 empresas y una quiebra, pues evidentemente será mucho menos doloroso que si quiebra una de las 10 que tiene. Porque si tienes 10 y te quiebra una, es un claro. 10%. Y la gente dice, claro, la gente que piensa que no pasa nada son gente que tiene poco dinero. Yo hablo con gente que tiene millones de euros. Si tú tienes 1.000.000 de euros y tienes 10 empresas y te quiebra una, son 100.000 euros, ¿eh? Es que no es lo mismo Ujú, que tener 10.000 euros, y esto es importante decirlo. claro, Eh, claro. Cuando tienes poco dinero es normal estar concentrado, y yo creo que animo a eso, porque me encuentro carteras de gente con 10.000 euros que tienen 40 empresas. Digo, tío, que no hace falta estar tan diversificado al principio. No hay que obsesionarse tanto con la diversificación. ¿Qué pasa? Lo que te dicen es, claro, pero si tú tienes 60, la posibilidad de quiebra puede ser 2 y al final te han quebrado 2 y hubiera sido lo mismo que si hubieras tenido 30 y te hubiera quebrado una. Has perdido el tiempo en analizar más empresas y dedicarle más Ujú, tiempo para luego tener el mismo nivel de quiebra. En mi experiencia no es así. Me parece, lo que yo veo es que las quiebras son muy raras, más que nada porque hacemos muchos filtros de calidad. Aparte, no solemos comprar empresas raras, y cuando yo o alguno de la comunidad compra una empresa que es un poco más extraña, se vuelve común dentro de la comunidad de vivienda en hispanohablantes. Yo qué sé, la funeraria china que compramos en Gorka y yo, bueno, Gorka creo que no la tiene todavía. Ahora la tiene mucha gente de la comunidad, y el hecho de que tenga mucha gente ujú. de la comunidad requiere que mucha gente más la analiza, mucha más gente la estudia, y ya empieza a ser difícil que salgan cosas raras. Te puede pasar, pero ya es más raro. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues cosas que ya no comprobamos. Caídas de cotización gordas porque la empresa está haciendo mal las cosas, y reducción del beneficio y reducción o recorte del dividendo, suspensión, ¿no? Con el caso de Ho Group, el caso de Intel u otras empresas similares, ¿no? Que lo han hecho mal. Pero no han quebrado ninguna. Entonces estamos hablando de caídas que a lo mejor pierdes. Dice, oye, mira, esta empresa no la compré por esto. Yo la compré, por ejemplo, Intel la compré por Internet de las cosas. Han pegado un volantazo por cuestiones políticas, y yo no quiero estar en esta empresa con los políticos metiendo las arpas. Me salgo y le pierdo a lo mejor un 20, un 30%. Ya no es una quiebra, estamos hablando de un 20, un 30%. Si a mí esto me pasa una vez, de vez en cuando, y no me pasa todos los años, teniendo 60 empresas, aquí podríamos hablar de, si hubieras tenido menos, a lo mejor no te pasaba. Pero no es así, porque
si tuviera menos empresas, a lo mejor esas empresas habrían estado dentro. Y yo soy de la opinión de que tienes que tener las empresas que puedas controlar. Yo creo que Claro. una diversificación a partir de 30 y 40 estaría bien. Entre 30 y 40 es una diversificación adecuada para cualquier persona que más o menos puedes controlar, porque al final nosotros no somos un fondo que tenemos que testificar y justificar Claro. nuestras 8 horas ahí currando. Nosotros al final tenemos que hacer un trabajo inicial muy gordo, porque tenemos que estudiar 10 años de histórico mínimo, eh, a- tenemos que aprender. Entonces, todo ese trabajo inicial que hacemos, una vez que ya está hecho y la empresa va bien, tú no tienes que mirarla todos los años. Y hay empresas que no miro todos los años. Miras un poco el informe anual, que va todo más o menos bien y ya está. La que dedicas tiempo es la que va mal, o la que está pasando por un problema temporal. Las demás más o menos van bien y vas tirando. ¿Qué pasa? Eh, yo tengo 60 empresas, yo no creo que haga falta tener tantas, y a mí ya me empieza, digamos, a aparecer ya muchas. Yo creo que yo ya me puedo incluso pasar. Pero es verdad que yo tengo una ventaja que no tiene mucha gente, y el hecho de estar tan metido en redes, el hecho de estar en tantos grupos de Telegram, hablar todo el rato con gente de inversión como contigo o con otras personas, Ujú. me implica que cuando una empresa lo está empezando a pasar mal o puede haber problemas, me entero rápidamente. O sea, no Claro, me claro. entero a los 3 meses y me pilla súper desnortado. No, 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 no. Yo estoy constantemente muy actualizado, que no creo que haga falta. Que si a lo mejor no estuviese en redes tendría muchas menos. Yo si no estuviese en redes a lo mejor tendría 30 o 30 y pico. Pero el hecho de estar en redes, de conocer tantas empresas, estar todo el día hablando con gente, con otras empresas y de acciones, pues oye, al final tiendes a diversificar un poco más de la cuenta. Pero no creo que haga falta. Creo que con 30 y pico, 40 estaría bien. Pero sí es verdad que bajo mi experiencia, a lo mejor con 60 como tengo yo, no te va igual que con 30. A lo mejor te va un poco mejor. Porque también yo tengo muchas empresas de las últimas que he comprado que son las que mejor han ido. ¿Y tú en la cartera sueles hacer rotaciones? Yo sé que esto no es demasiado habitual. Hablé con Gregorio Hernández hace un mes o así y me contaba que no es lo más recomendable cuando se invierte en dividendos hacer rotaciones. Y por otro lado, ¿también tenéis alguna parte de que tengáis una empresa en el radar que os parezca Mm. cara y por lo que sea de repente cae en el mercado y tienes esa liquidez preparada para decir, esta es buena oportunidad, voy a incluso ampliar posición o por el estilo? Vale, varias cosas con eso. Sobre las rotaciones, no sé si sabes lo de la cartera del muerto. ¿No lo has escuchado alguna Sí, vez? La cartera, sí, sí, lo de los monos, ¿no? sí, que sacó Lo de una encuesta Fidelity que el mejor inversor eran los muertos porque no hacían nada. Pero esto no fue una encuesta de Fidelity, esto fue una cosa que salió. Bueno, ha habido muchas historias con esto. Esto en los 70, los fondos cobran muchas comisiones y entonces ellos querían argumentar que, que cualquier persona, con el ahorro de las comisiones que harías pasando por tu cuenta, podía superar a la mayoría de fondos. Y entonces hicieron una cosa que fue, cogieron una serie de monos, les pusieron una diana con unos dardos y les pusieron empresas del SP 500. Y a los monos les dieron los dardos y les compraban $10.000 en cada empresa. Como los monos no podían vender ni comprar más y los monos no se asustaban, no se iban de los fondos y no tenían que pagar comisiones al fondo, casi todos los monos superaron al 90% de los fondos que existían en el mundo. ¿Vale? Por eso, a mí el argumento ese de que los índices superan al 90% de los fondos, siempre les digo, y los monos lo superaban. Creo que ese argumento no me vale. Hay unos monos que ya superaban a los fondos, a la mayoría de fondos. No, que falta. Yo creo que siendo un mono suficiente llegas. Creo que somos más inteligentes que los monos, por eso no hace falta indexarse. ¿Qué pasa? Entonces demostraron que con esto que si los monos habían elegido empresas al azar, si tú cogías el índice entero, también superarías a los fondos. Empezó la estrategia de Google y todas las cosas. Que a mí eso me parece una fumada del 15 porque es como decir, bueno, pues cojo todo y superaré al 90% de los fondos. Guay. Pero que eso no es un hito, eso es lo mínimo. Y ellos, cuando hicieron ese hito, intentaron explicar que los índices eran lo mínimo que tendría que aspirar un inversor. No lo veían como lo máximo. Pasa que el mundo eh, tendemos a la mediocridad constantemente y además somos orgullosos de ello. ¿Qué pasa? Ahí nació una cosa que se dieron cuenta que fue, oye, si los monos no podían vender y por eso ganaban a los fondos, porque no tienen el miedo este de, ay, que cae la bolsa, que vendo, que han hecho los muertos.
Y se dieron cuenta que la mayoría de las carteras de muertos habían superado a la mayoría de fondos, al 90% de los fondos, a los índices y a todo. Entonces digo, si los monos y los muertos pueden superar los índices, yo creo que tú también. Esa es mi opinión personal. El buy and hold. Yo soy muy fiel defensor del buy and hold. Creo que muchas cagadas que uno comete son por vender. ¿Por qué? Mira, hay una frase de un amigo mío, voy a llamar Simba porque es su nick, por no decir su nombre, que él dice, la mayoría de las cagadas las cometemos nosotros mismos, ¿no? En la inversión. El 50% al comprar, el 50% al vender. Si no vendes nunca, te ahorras el 50% de tus cagadas. Y estoy muy de acuerdo con él. ¿Qué pasa? Como soy humano, tengo tendencia a cagarla yo también. Y yo roto, o mejor dicho, cierro una posición cuando dos razones. Una, porque cuando la compré era idiota, que eso me ha pasado mucho, pero los primeros 2 años yo era idiota invirtiendo. Entonces, me he quitado muchas empresas de esos 2 primeros años y creo que no debo cargar con la mochila de ese idiota que invertía sin analizar. Entonces, algunas empresas me las quito por eso. Y 2, porque el negocio ya no es lo que yo consideraba que debía ser. Ya sea porque la empresa da un volantazo, ya sea porque es una disrupción tecnológica o por mil razones. Por ejemplo, imagínate que tú contratases una empresa de recursos humanos. Yo creo que las empresas de recursos humanos tienen una disrupción tecnológica y que no son cíclicas, sino que se van a tomar por saco. Pues yo veo normal que te vayas de esa empresa. Pero esa disrupción tecnológica no puede ser cada vez que una empresa caiga. Tiene que ser incluso cuando la empresa está en máximos. Si tú eres una persona que cada vez que cae una cotización, porque cuando cae la cotización, todas las empresas ya han dejado de ganar dinero. Ya su negocio se ha ido a tomar por saco. Yo creo que las grandes rotaciones por disrupción tecnológica tienen que ser en máximos. O por lo menos no en mínimos. A no ser que en mínimos te enteres de que han hecho alguna cosa. Yo hablo de disrupción tecnológica, por ejemplo, de recursos humanos que te comentaba antes, que considero que tienen futuro, o los de las tarjetas y tal. Las rotaciones porque la empresa pega un volantazo al negocio, sí puedo entender que se vendan en mínimo. Yo lo he hecho. O en mínimos porque si tú compras una empresa que se dedica a hacer manteles y deciden que no van a hacer manteles, que van a hacer Claro. ladrillos, pues yo entiendo que tú digas, oye, no era el negocio en el que yo quería estar. O no era el negocio que yo creía. Y el tercero y más importante, por lo que yo suelo rotar, es por el ojo de Sauron. Yo lo llamo el ojo de Sauron, que es cuando el gobierno mete sus arpas. Cuando en un negocio los políticos empiezan a hablar de él y quieren regularlo y meter sus manos y demás, me echo a temblar porque mis grandes errores en bolsa ha sido por culpa de los políticos. Mira, mi mayor error en bolsa sería empresas que no he comprado cuando estaban baratas, que es lo típico, ¿no? En Workshop había comprado con 2.500 peniques o en 3.500 peniques, no lo hice y al final acabé comprando en 6.000. Y tú me dirás, coño, la está en 160. Le has ganado muchísimo, la has más que doblado. Digo, ya, pero la podía haber cuadriplicado. Esos son los grandes errores en bolsa. Pero los errores de comprar y haber perdido dinero, uno de los grandes errores que tuve fue con Geogroup, porque yo nunca pensé que un político fuera a cumplir sus promesas. Eso es una cosa que a veces ocurre. Y me pasó a mí, ¿no? Que fue lo que dijo Biden, de que ellos iban a cortar los acuerdos con Geogroup y con otras empresas privadas de prisiones. Y metieron presos en hoteles, y les cerraron acuerdos, y metieron algunas prisiones públicas. Yo eso nunca me lo esperé en Estados Unidos, que metieran presos en hoteles. Me veía algo más de Españitas, pero aprendí. Ahí aprendí bastante. Otra empresa que le perdí bastante dinero, que fue Cano, fue porque Cano tenía 6 barcos y yo dije, bueno, tiene unos barcos en Brasil, otros en Europa, me genera un 20% de dividendo. Aquí, encantadísimo. No le gusta a la gente porque son barcos de petróleo. Y yo encantado. ¿Qué pasa? La acción recortaron el dividendo un 90 y tantos por ciento, cayó muchísimo, porque la Unión Europea decidió subir los impuestos a la extracción de petróleo del Mar del Norte hasta tal punto que ya nos dejó de ser rentable. Las empresas del Mar del Norte dejaron de extraer petróleo y la empresa mía, que lo que hacía era transportar petróleo, pues no tenía el barquito ahí en Europa, que no sabía dónde colocarlo. Y entonces, si tú tienes 6 barcos y 2 le pierdes el beneficio, pierdes pues un 33% de lo que ganabas. O sea, estás perdiendo la tercera parte. Entonces, claro, esta empresa pues lo ha pasado mal. Ahora está saliendo del bache, ya tiene los barcos colocados y ahora se recuperará y ha sido la travesía en el desierto. Pero es que yo, cuando empezaron a hablar de que iban a subir los impuestos del Mar del Norte, yo tenía que haberme salido. Lo que pasa es que yo pensé, no lo subirán tanto como para que no sea negocio. Claro.
No, yo cuando que están los políticos, yo es una cosa que me he interiorizado es no quiero estar. Y una de las cosas que me salí en máximos con Unitegel fue porque cuando la campaña de Trump y Kamala, yo escuchaba a uno y escuchaba al otro y los dos hablaban de lo mismo, de que querían meterle manos a los seguros de salud. Y En dije, serio. no sé cómo lo van a hacer, pero huele mal, porque le quieren meter mano. Y me fui de las dos compañías que tenían de seguro de salud, de CVS y de Unitegel. Unitegel, desde que yo la vendí, ha caído una barbaridad y siento mucho a la gente que la tiene, pues tengo muchos amigos que la tienen y que confían en la empresa y confían en el negocio, pero yo no quiero estar en negocios donde están los políticos con las manos metidas. Porque es verdad que Unitegel está pasando una serie de problemas aparte de los políticos, pero los políticos no ayudan. Y a lo mejor nunca recupera esas soluciones porque los políticos tienen sus arpas ahí. Yo, a todos los que tienen Unitegel, les deseo que se solucione el problema y que por favor salga todo bien y que los políticos saquen sus arpas. Pero yo prefiero no estar Claro. porque no sé cómo lo va a hacer Trump y a lo mejor lo hace bien y todo el mundo gana dinero. Pero yo prefiero no tener ese agobio y que mi dinero no dependa de la decisión de un político. Por eso me fui de Nagas, me fui de Red Eléctrica y me he ido de tantas empresas que podían ir bien y que pueden ir bien simplemente porque estén los políticos allí metidos. No sé si he respondido a tu pregunta o me he extendido demasiado, pero No, 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 sí, sí, además, sí, yo creo que mucha gente aprende con los errores y te quería preguntar, ya que lo has mencionado, por los aciertos, ¿qué sectores o tipo de negocio o empresas te han funcionado mejor? Porque siempre suele haber como algunas que llevan esa estrellita de favorito al lado. yo creo que han sido, fíjate tú, las que he tomado decisión por mi cuenta. Yo al final he estado muy influenciado por Gorka del dividendo.com, que ahora tenemos muchos directos juntos, o de Dividend Street, o de Barón del Dividendo, o de Gregorio y tantos otros, ¿no? Ujú. Y la primera empresa que yo analicé por mi cuenta fue Game Workshop, y yo creo que ha sido una de las empresas que más dinero le he ganado, ya no solo por rentabilidad, sino por dinero. La de IPR, del Perejil, el Perejil, pues no porque lo pueda subir después. Que yo cuando digo la Sí, palabra sí, me sí, sí. desmonetizan, entonces yo creo que se entiende. Que en Estados Unidos ahora es legal y luego me fue muy bien las compras que hice porque se subió mucho. Es verdad que ahora está un poquito hundida y las últimas compras no me han ido tan bien, pero creo que es una empresa de futuro. Y otra que me ha ido muy bien fue Logista, que también fue una idea que tomé un poco por mi cuenta. Es verdad que son empresas que bicheé y controlé y bueno, con Logista tuve la gran suerte de que yo cuando estaba adentro, Tiedra me criticó diciendo que era mucho más buena de lo que yo decía, que bendito problema, ¿no? Pero tenía razón, era más bueno de lo que yo decía y pude ampliar más. Y son las empresas que a mí me ha ido bien. Logista porque está relacionado con el transporte y el tabaco y mucha gente la odiaba. Y GameWatch y eso. Yo creo que al final mis grandes éxitos en el mundo de la bolsa es ir al contrario del rebaño. Con 3M me fue bien, con Unilever me fue bien, con Iron Mountain me fue bien. Son empresas que, yo lo digo y no me importa decirlo, cuando medio Twitter critica una empresa suele ser una buena idea de comprarla. Yo empecé a bichear Nike, Nike nunca me gustó. Cuando había tanta gente criticando a Nike dije, a lo mejor es buen momento de entrar. Y, y yo tengo ese gen. Rexol la tenía una vez y la tenía súper abandonada. Aparte de venir a mi canal a analizarla y tal, y la tenía súper abandonada yo. Pero cuando vi a tanta gente criticarla, dije, pues mira, creo que es el momento de entrar en Rexol. O sea, creo que uno tiene que entender que la mayoría de la gente critica a las empresas porque cae la cotización. Y que caiga la cotización no significa que el beneficio haya caído, que la empresa no pueda pagar dividendos o que no esté pasando un problema temporal que se pueda solucionar. El caso de las empresas de tabaco estaban muy odiadas porque no paraba de caer la cotización, aunque no paraban de aumentar el dividendo y el beneficio. Y ha sido unas oportunidades históricas que ya hablaremos de ellas en el futuro, porque lo de British American Tobacco era ridículo y Altria y otras muchas, ¿no? Han estado muy odiadas durante unos años y ahora nadie habla mal de ellas porque todo el mundo ha ganado dinero con ellas. Sí, supongo que también habrá influido toda esta política de inversión ESG que en Europa pues se reguló, hay muchos fondos y demás. Pero lo que quería preguntarte es, ¿qué rentabilidad puede aspirar alguien que siga este tipo de estrategia por dividendo? Porque es verdad que, por ejemplo, Mm. si tú te fijas en los índices, creo que en el SP 500 es un 3%, es muy poquito, pero entiendo que si tú haces las No, en cosas los bien y índices, analizas, el consigues SP, más. el SP500 era un 7 de media, ¿no? Creo recordar, no un 3.
Yo creo, cuando lo miré hace poco era un 3. No sé si a lo mejor fue solamente en un año puntual o es el No, el histórico. SP500 ha dado momentos muy buenos. O sea, ahora estos últimos 15 años creo que han sido de los más. Creo que ha habido una época más que fue más grande, pero estos últimos 15 años han sido muy buenos. El tema de lo de la rentabilidad, creo que es un 7 de media, ¿eh? Míralo porque creo que es un 7 de Sí, sí, media. sí, lo miro para ponerlo por aquí abajo en la descripción. Vale. El tema de la rentabilidad, cuando hablan de esta estrategia, es curioso porque ha habido muchos grandes gestores que han usado la estrategia del dividendo para conseguir grandes rentabilidades en el total return. Claro. Eh, Esto es como si le pides a un jugador de fútbol que cuántos canastas mete. Y te dirá, no, yo he marcado 3 goles. Y el jugador te dirá, pues yo he metido 20. Claro, estamos midiendo deportes distintos por Ujú, situaciones distintas. Pero curiosamente, a diferencia del fútbol y el baloncesto, los dividenderos, cuando nos miden con la rama del total return, solemos ganar a los que van al total return. ¿Por qué? Porque las empresas de dividendos que nosotros analizamos y que buscamos, el inversor de dividendos busca empresas para toda la vida. Busca empresas que le paguen dividendos toda la vida, intenta no vender, intenta buscar las rotaciones mínimas posibles, analiza las empresas, las estudia, intenta filtrar las empresas que no son buenas y diversifica. Entonces te encuentras con que la mayoría de los inversores por dividendos solemos ganar a los índices y solemos ganar a muchos gestores de fondos, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo una media, no lo mido, pero sí es verdad que algún año me lo piden y siempre me supero a los índices. O sea, siempre que me lo han pedido, digo, meto en Interactive Broker que te sale la gráfica comparado con el SP500 y ujú. siempre supero al índice. Ellos te dicen, no, pero es que están sumándote las aportaciones. Digo, no, no, el Interactive tiene eso en cuenta y te las quita y te viene explicado, te quita los aportes y tal, y siempre supera al SP500, incluso en sus mejores momentos. El tema es que mm, yo creo que si tú me lo midieras con cotización más dividendos, seguramente muy pocos values o growths serían capaces de superar a un dividendero medio. ¿Qué pasa? Cuando se hacen estas comparaciones siempre se coge 4 o 5 empresas de dividendo malas al azar, curiosamente. Se coge Telefónica, Intel, curiosamente. Y cuando se coge los values, pues se cogen las que mejores han ido. Se coge Amazon, Google y demás. Y yo siempre me hace mucha gracia porque como la gente que hace estas comparaciones no sabe, no tiene conocimiento muchas veces, el otro día veíamos que alguien comparaba Microsoft con Unilever, ¿no? Y te ponía el ejemplo de que mejor comprar empresas de crecimiento que de dividendos. Es curioso porque Microsoft ha sido dividendera toda la vida. Entonces realmente estaba comparando entre dos dividenderas. Lo único que una era tecnológica y una de consumo. Pero realmente las dos son de Claro, dividendos. Eh, ¿Qué es invertir por dividendos? Pues invertir por dividendos, la rentabilidad que te dará dependerá un poco de las empresas que hayas elegido. Si tú has elegido empresas de dividendo creciente, y esto dependerá de tu horizonte temporal, no es lo mismo una chaval que tiene 20 años que un chaval que tiene 60. ujú, Una persona con 60 años no buscará tanto el dividendo creciente y buscará más vacas lecheras. Su porcentaje de dividendo creciente de empresas de crecimiento de dividendos, como puede ser Louis Vuitton, Nike o empresas del estilo, será inferior que alguien de 20 años. ¿Qué suele pasar? Evidentemente, muchos inversores que cuando empiezan les pierde más el alto dividendo que el dividendo creciente, cuando muchas veces el dividendo creciente, de cara a cuando te vayas a retirar, va a ser mejor. Porque si tú pillas una empresa, y el mejor ejemplo es Coca-Cola, si tú hubieras pillado Coca-Cola hace unos años, hace 20 años o 30, te cobrarías en Coca-Cola ahora más dividendo de lo que pagaste por ellas. Es decir, si tú pondrías 1.000 euros, ahora cobras más de 1.000 euros en dividendos. O sea, ujú. ya no es que la cotización se haya multiplicado, sino que es que cobras en dividendo lo que pagaste por ellas. Y eso es una barbaridad. Porque todos los años haces un bagger, sin hacer nada. Simplemente con el pago del dividendo. El tema es que si tú has elegido empresas de dividendo creciente, es muy probable que superes a los índices, que superes a los grandes fondos, superes a grandes cosas. ¿Por qué? Porque te ahorras simplemente las comisiones. Te estás ahorrando las comisiones de todos estos fondos y toda esta gente. Y ese dinero es mucho mayor que lo que tú puedas pagar de impuestos por dividendo. Si en cambio vas a vacas lecheras porque estás buscando un colchón de respaldo, unas restas de respaldo por si te quedas en paro o porque ya te vas mirando tu jubilación de forma más cercana, pues es posible que te cueste más superar a estos índices y tal. Entonces va a depender un poco de las empresas que tienes. Si tienes un 50-50 como yo,
yo supero a los índices, pero es verdad que mi rentabilidad no es un 10 por dividendo, mi rentabilidad a precios actuales creo que es un 3 y pico. Entonces, yo tengo muchas empresas que a lo mejor me están dando un 3 y pico ahora, pero por precio de compra a lo mejor me están dando un 12. Ujú. Que al final yo llevo desde 2018 invirtiendo, son 7 años que eso se va notando. Y luego hay empresas que he comprado que son dividendos crecientes y tienen poco dividendo ahora y irá aumentando con los años. Y tengo algunas que son vacas lecheras porque tampoco quiero que sea todo dividendo creciente porque yo no sé si en cualquier momento me puedo quedar en paro y necesitar el dinero. Entonces, Oye, rentabilidad. sí, perdona que te corte. Uno de los mitos que cuando hago a lo mejor directos en mm, TikTok y me preguntan sobre el tema de los dividendos, es como que está visto para mm, gente que ya tiene un patrimonio consolidado, ¿no? Es decir, sí, es que realmente no te renta irte a dividendos si no tienes, pues a lo mejor más de, me lo invento, más de a lo mejor 100.000 euros, 200.000, porque si no, lo que te va a generar es irrisorio. mm. Quiero aquí que nos ayudes a poner un poquito de luz si esto es así o no. Y otra pregunta importante al mismo tiempo es, ¿te genera el famoso interés compuesto o no tanto como si te vas a un producto de acumulación? Vale. ¿El producto de acumulación cuál es? Porque si es un fondo, está pagando más de comisiones que lo que yo pago de impuestos. Por tanto, ese fondo de acumulación me penaliza más la bola de nieve que yo por dividendos. Porque el dividendo es un 19%, pero es un 19% a lo mejor de un 5%. Ujú, El fondo me está cobrando mejor un 4%. El 19% de un 5 no es ni el 1. Y el 4 es el 4. Son 4 veces más de penalización. Entonces ya tenemos que quitar los fondos de acumulación. Y me dirás, bueno, pues metemos los índices. Los índices superan a los dividenderos. Los índices pagan dividendos. Y la gente lo que no sabe es que los índices tienen una retención de origen que no recuperas. Cuando tú eres un inversor particular, retención de origen la recuperas. Tanto los índices como los fondos no los recuperas. Aparte de las comisiones, tienes retención de origen. Por lo tanto, tienes esa penalización de comisión más retención. Y luego encima, cuando vendes, pagas. Por tanto, esa bola de nieve no es tan así y seguramente al final de tus días, cuando quieras aprovechar ese dinero, vas a tener que pagar mucho más que lo que pagaría un dividendero. Sin contar que el índice o el fondo de acumulación, cuando lo quieras rotar a rentas, tienes dos opciones. O vendes y te pones a comprar acciones individuales, que eso es un problema para mi gusto, que al final de tu vida te pongas ahora a trabajar. Creo que si no tienes esa dinámica de hacerlo desde el principio, cambiar tu forma de invertir de pasiva a activa es pues un dolor de estómago. Y si lo pasas a un fondo de reparto o un índice de reparto, vas a pagar retención de origen y de destino. Por lo tanto, vas a pagar muchísimo más que un inversor por dividendos. Cuando lo normal es que el tiempo de sacar el dinero sea mayor que el tiempo de acumular. Porque ujú. yo no sé vosotros, pero mi idea es en 5 o 6 años retirarme y yo con 45 años que me puedo acabar retirando, tengo 38 ahora, no sé, yo espero vivir mucho más años. O sea, a lo mejor me llevo 15 años invirtiendo, Ujú, pero no quiero que me lleve 15 años viviendo, espero durar un poco más. Entonces, todos esos impuestos que va a pagar y esas comisiones que va a pagar esa persona que ha hecho el fondo de acumulación va a ser mucho mayor que el de dividendo. Y luego está el tema de que si la mayoría de las empresas de dividendo creciente han superado a grandes empresas de value que no daban dividendos y tal. Porque por otro lado, esta moda de que las empresas son de acumulación o de reparto es actual. Existían fondos de acumulación y de reparto. Que las empresas no repartan dividendos era una cosa muy extraña que ha pasado a partir de las tecnológicas de Amazon, Google, Meta, Facebook y todas estas, porque no paraban de crecer. Tenían un crecimiento desorbitado y por eso no repartían dividendos. Pero eso no ha pasado en ningún momento en la historia tanto tiempo. Las empresas todas reparten dividendos porque es la forma de retribuir al accionista. Que tu forma de retribuir al accionista sea que el accionista se vaya vendiéndole a la empresa a otra persona, eso no ha tenido ningún sentido en ningún momento de la historia, porque si tú eres el dueño de la empresa, tú quieres cobrar tu parte del beneficio. Si tú montas un bar, tú quieres cobrar tu parte del beneficio. Tal es así que incluso las grandes tecnológicas están empezando a dar dividendos. Meta ya lo da, Google ya lo da, Amazon lo acabará dando, y todas estas, Nvidia siempre lo ha dado. No sé por qué Nvidia no la colocan en el dividendo, porque Nvidia ha llegado un momento en que ha dado hasta incluso un 12 por precio. O sea que todas las empresas, Microsoft es una histórica de dividendos,
Entonces, pensar que porque vayas a dividendos no vas a tener una acumulación, yo creo que si tú vas buscando bola de nieve y lo que tú quieres es que el día de mañana tener unos dividendos buenos y tal, te puedes coger empresas de dividendos crecientes. Te puedes coger Microsoft, Louis Vuitton, Nike, Zoetis, Thermo Fisher Ujú. no están dividenderas, pero bueno, hay unas pocas, ¿no? Que son a lo mejor de mucha calidad, que dan poco dividendos, pero dividendos muy crecientes, ¿no? Por ejemplo, de Microsoft. Microsoft lleva 20 años aumentando el dividendo, año tras año. Eh, si tú coges ese tipo de empresas, es muy seguro que te vaya bien en el futuro y son crecientes. ¿Qué pasa? Si tú coges empresas que son vacas lecheras, la bola de nieve va a ser peor, porque no es lo mismo una empresa que tiene un 20% de payout y lo reinvierte en el negocio y crece y todo va para arriba, que una empresa que te da un 10% y eres tú el que tiene que reinvertir el dinero. Ujú. Eh, cosas. Uno tiene que valorar las cosas, lo que necesita en ese momento. Entonces, el mito de la bola de nieve, yo creo que ya te lo he desmontado, porque no hay, no hay nada de acumulación que sea mejor que el dividendo. No existe ese producto. Porque con los índices ya te lo he comentado. Entonces, la gente, lo que te dirá muchos aquí es, bueno, pues lanzo una derivada, ¿no? Y me meto en un fondo de reparto estadounidense para no tener la decisión de origen. Ya, lo que pasa es que eso que estás haciendo con la derivada te puede salir mal, porque realmente tú no puedes comprar ese fondo y en cualquier momento pueden bloquear esa fórmula de acceder a él. Entonces, yo no lo comparto. Y hay una cosa que está ahora muy de moda, que aprovecho que estoy aquí y lo digo, que son los fondos estos de reparto que tienen retención de origen, que son los GEPI y todas estas GESE que dan un montón de dividendos, que realmente no son fondos de empresas que dan dividendos, sino que son empresas fondos que compran empresas que dan dividendos, pero el dividendo no te lo reparten tal cual, sino que van haciendo derivados. Entonces realmente estás comprando un fondo de derivados. Es gente que está haciendo derivados, una cantidad de derivados tan grande que tú no puedes saber ni controlar y que encima tienes que confiar en ellos, porque realmente no sabes, porque lo primero que no lo compartí, aunque lo compartieran, el número de derivados que tendrías que comprobar si lo están haciendo bien o mal es muy grande. Y muchas de estas fondos que reparten tanto dividendos, tú ves que la cotización no para de caer. Ujú. Entonces, no sabes qué están haciendo con los derivados. Entonces, yo creo que eso no son buenas opciones. Y luego el tema de la fiscalidad, porque entrevisté la Mm, semana pasada a Luis Blanc él se dedica a una empresa que para la recuperación de los dividendos, el tema que has dicho de origen, la doble imposición que hay, mm, porque él me contó que, por ejemplo, en Europa la cantidad que se queda sin reclamar es de unos 4.800 millones, ¿no? De mm. particulares o gente que no reclama ese dinero que al final es suyo y es bastante dinero. ¿Es peor esta estrategia en cuanto a fiscalidad? ¿Hay que prestarle más atención para hacer estas reclamaciones y que no te cobren esa doble imposición? A ver, el tema hay varias fórmulas, ¿vale? Yo soy de la opinión que yo no invierto en países donde no me apoyan en ese aspecto. El Estado español permite en el IRPF recuperar el 15% con países que tienen acuerdo de doble Ujú, imposición. España tiene acuerdos con casi todos los países. El problema es que no seas español. Y yo, por ejemplo, me han llegado gente, es que mi país no tiene acuerdo con nadie. Yo ahí lo entiendo, que a lo mejor no puede ser la mejor estrategia, pero para españoles veo difícil que te salga mal, porque USA se le tiene un 15 y yo ese 15 lo recupero en el IRPF. Por tanto, es como si no me hubieran retenido nada. No tengo que hacer ninguna gestión ni nada, simplemente yo en el IRPF relleno. Estados Unidos me ha cobrado un 15, tú me has cobrado un 19. Si ganas más de 6.000 euros, pues los primeros 16.000 euros son 19 y a partir de los 6.000 son un 21. Que yo, la mayoría de mis seguidores, pues ya espero que cobren ya más de 6.000. Tendrán ya el segundo tramo. Los dividendos van por tramos, como la IRPF. Entonces te devuelven ese 15 y tan a gusto. Luego hay países que tienen retención de origen cero, como Inglaterra o Hong Kong. Ahí no tienes problemas. Yo, por ejemplo, solo tengo Inglaterra, Hong Kong, Estados Unidos, España, Holanda, porque Holanda retiene un 15, Bélgica también retiene un 15. Tuve un tiempo algunas japonesas, porque Japón retiene un 15,25 y yo dije, bueno, por 25 se lo pierdo. Pero lo normal es eso, que tú tengas empresas de países donde no tengas esa doble retención extra, ¿no? Por ejemplo, alemanas que retienen un 25 o francesas que retienen también un 25. ¿Qué pasa? Hay un truco, y es que la gente no lo sabe, pero hay algunos países que permiten recuperar doble retención directamente mandándoles una carta. Y ujú.
Y hay gente como Digro que lo ha conseguido de francesas y de alemanas. A mí me parece un coñazo tener que estar con cartitas. Entonces yo, por ejemplo, en Alemania no invierto. Aparte de los alemanes me suelo fiar poco. Wirecard, Volkswagen, no me fío, no me gustan los alemanes, son bastante fulleros. Tienen fama de ser muy honrados y muy no sé qué, pero no pasan. Por ejemplo, China, las grandes empresas pasan una auditoría de auditores estadounidenses. Los alemanes no, son auditores alemanes. Hay que tener su cuidado. Con Francia, por ejemplo, hay una cosa que como los franceses son más listos que los alemanes, han hecho una cosa que es que han cogido ciertas empresas, sabiendo lo de la doble retención, y han creado que ellos mismos sean el broker. Es decir, Louis Vuitton, por ejemplo, yo tengo acciones de Louis Vuitton, permite que tú compres acciones directamente con ellos. Entonces, Ujú. ellos hacen de broker y te hacen una retención del 12%, que es recuperable en el IRPF. Y eso te lo hace la propia Louis Vuitton. Entonces, eso está maravilloso. Porque si tú tienes una retención del 12, como te he dicho antes, que del 15 para abajo te lo devuelve el IRPF, te ahorras ese problema. Entonces, yo, por ejemplo, las francesas las tengo en Louis Vuitton. O sea, Louis Vuitton, que es la única francesa que tengo, la tengo en la propia Louis Vuitton. Y el resto, pues, entre My Investor Interactive, que tengo americanas, inglesas, españolas y de Holanda. No me meto en países, o en China también tengo, pero me meto en países donde tenga ese problema de la retención. No compro alemanas, no compro italianas, no compro portuguesas y ya está. No tiene más. Y ya para terminar la entrevista, para no quitarte más tiempo, claro, el que haya visto todo esto y sepa un poco, o el que le haya parecido interesante, dirá, y ahora, si yo quiero empezar, ¿por dónde? Porque yo creo que Mm, siempre da muchísimo miedo el dar ese paso, porque es verdad que los mercados financieros en general a veces abruman si no tienes mm. conocimientos porque tienes un universo muy amplio. Entonces, si pudieras darle unos consejitos a alguien que no sabe pero quiere, ¿por dónde le recomendarías empezar? Va a tener que aprender contabilidad. Puede coger nuestro curso, el de los héroes, que vale 90 euros, o puede Ujú, coger cualquier otro curso, pero va a tener que aprender contabilidad. Si no quiere coger nuestro curso, quiere coger otro porque no le damos confianza a nosotros, se lo da otro, que yo lo puedo entender, que ujú, mire siempre que el curso de balance, cuenta de resultados y flujo de caja. Esas tres cosas las vas a tener que aprender. Da igual la estrategia que uses, dividendos, values, growth, la parte contable la tienes que aprender. Una vez tengas esa parte aprendida y sepas mirar un balance, sepas mirar una cuenta de resultados, sepas mirar un flujo de caja, tienes que ponerte con la parte de la subjetiva, ¿no? Y eso es, yo recomiendo mucho aprovechar estas páginas que tienen ranking y tal, no para fusilármelos, es decir, no para copiarlos directamente, pero sí para tener una idea de qué empresas poder empezar a invertir, ¿no? Tú puedes coger algunas carteras y decir, coge incluso la mía, incluso ver mis operaciones, y decir, el loco está comprando ahora Kraft, voy a analizar esa empresa. No voy a copiarla, voy a analizarla, voy a coger ujú. la empresa que ha comprado el loco, voy a coger las cuentas y a mirar las cosas. Yo creo que eso puede ser interesante. Está mal que yo lo diga, pero mi curso es muy completo. Entonces, podrían empezar por ahí. O- yo creo que es una fórmula muy buena. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo eché de menos cuando empecé en bolsa fue en cursos así tan completos. Al final, me tuve que gastar mucho en los libros. Que hay buenos libros, por ejemplo. Mira, tengo aquí uno. Este, por ejemplo, que es de contabilidad, que siempre lo tengo por aquí, pues siempre en algún directo, alguna entrevista me lo piden, que Warren Buffett, la interpretación de los estados financieros, que está muy bien. Este libro es cortito, te explican la parte contable. Si no quieres pillar cursos, vas a tener que pillar libros, pero vas a tener que Claro. aprender de tu manera. O sea, no tienes más, o libros o cursos, no te queda. Y los de Warren Buffett están muy bien, los de Peter Lynch están muy bien. Hay muchos libros de Javier Tiedra, me parecen maravillosos, los dos libros que tiene Javier Tiedra. Y bueno, yo creo que tendrá que hacer eso. O cursos o libros, no le va a quedar. Pues si te parece, aquí en la descripción del vídeo luego me pasas los libros que te gusten más y los dejo, que los suelo hacer con algunos invitados porque luego la gente pregunta y le gusta apuntarse esos Vale, vale. consejitos más ahora en verano que hay un poquito de más de tiempo para la lectura. Perfecto. Bueno, y el curso también no lo pones en la descripción, ¿no? El Claro, mío. también, sí, sí, sí. Lo pongo también por si a alguien, oye, le interesa, pues perfecto para que empiecen con los dividendos. Me parece bien. Pues muchísimas gracias por este ratito. Yo espero que la gente haya aprendido un poquito más, se haya acercado más a la inversión en dividendos, que es verdad que siempre hay como mucho desconocimiento sobre esta Mm. estrategia. Pues me alegro, espero que les haya servido. Muchas gracias por traerme.